Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú eres digno. Recibe honra y honor. Eres digno. Fuerte Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decirle? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
cuánto les cuesta entender a Dios? Y no solamente cuánto nos cuesta, sino muchas veces cuánto nos duele entender a Dios. Nosotros al ser humanos muchas veces nos tratamos de poner a la misma altura de Dios, de decir esto, aquello, pero nosotros no somos Dios. Y como les hice referencia, ese video no es verídico, no es de la Biblia, pero yo me imagino, a mí me gusta imaginarme mucho en la historia de la Biblia. Hay muchas de las historias de la Biblia que están en la Biblia, pero hay muchas que yo estoy seguro que no están en la Biblia, que pasaron con el maestro, sin el maestro, y que no están redactadas en la Biblia. Y yo me imagino muchas veces, la primera historia era sobre la supuesta esposa de Tomás, se llamaba Ramá en la historia del video. Él le reclamaba por qué no la revivió, por qué no la ayudó a que se salvara. Y la segunda historia es otra historia, es la historia de Lázaro. Eso tampoco pasó, pero hace referencia, Tomás le dice, ¿por qué Lázaro sí y mi esposa no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué mi vecino sí, por qué yo no? ¿Por qué salvas al drogadicto y por qué no salvas a mi tía que está trabajando, luchando por su familia, luchando por sus hijos? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? El título de la palabra de hoy dice, ¿cómo duele no entender? A veces el no entender las cosas que nos suceden en la vida cuesta. Y la pregunta que quiero que ronde en su corazón y en su mente durante este tiempo es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué a unos sí le pasa y a otros no? Me gustaría que fuéramos primero, vamos a desglosar un poco sobre la vida de Job. Vamos a basarnos todo en el libro de Job, Mar, para que estemos ahí solamente. Job 1, del 1 al 5. A mí, si bien es cierto, hay tantas personas importantes en la Biblia, tantos eruditos, tantas personas que vivieron la presencia de Dios, pero yo me atrevería a decir que Job es de los que a mí más me marca, porque es una persona que supo entender cuando estaba en lo alto. Si bien es cierto, tuvo un bajón de muchas pruebas, muchos problemas, que estuvo dudando de Dios, y vamos a ver después la restauración de Job en la presencia de Dios. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días de banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Me gusta mucho ver el inicio de la vida de Job, porque vemos que, como dice la palabra, era recto, era intachable, era una persona perfecta, que no teníamos nada, que no tenían nada que cuestionarle, que por lo que vemos era una persona súper rica, tenía muchos camellos, muchas yuntas de bueyes. En ese tiempo yo creo que todavía, cuando una persona tiene bastante ganado, es una persona empoderada, es una persona que tiene muchos recursos, porque en ese tiempo, si bien es cierto, quizás puede ser que no tenían una moneda oficial como tal, pero en ese tiempo se usaba mucho lo que era el trueque. Entonces, cuando tú querías algo, ponte que le dabas 10 camellos, le dabas 10 bueyes. Entonces, lo que vemos en ese lapso de 5 versículos, que Job era una persona totalmente rica, que no tenía problema.
Y lo que a mí me encanta, porque una vez, cuando una persona es rica, millonaria, dice: a mí no me falta nada. Pero a Job no le bastó. Job se levantaba todos los días, oraba por sus hijos y daba una ofrenda por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos de aquí dan una ofrenda por sus hijos todos los días? Nadie. Obviamente ahí en esos versos habla una ofrenda monetaria. Pero no quiero que me levanten la mano ni me hagan una seña ni nada. Pero ¿cuántos oran todos los días por sus hijos? Eso también es una forma de ofrenda. Los que no lo hacen, se los recomiendo que lo hagan. Porque quizá nosotros no lo vemos. Dice: ¿para qué voy a orar si ese pelado anda metido en un montón de cosas? Pero uno nunca sabe cuándo llega el momento que Dios dice: hasta aquí llegas tú. Y eso es lo que hacía Job. Aunque él no sabía si sus hijos hacían las cosas correctas, si hacían las cosas que él consideraba. Porque para mí, yo viendo la vida de Job, para los hijos de Job, Job debió haber sido un ejemplo inmenso. Porque ¿qué puede tener un hijo de ejemplo en una persona que es drogadicta, mujeriego, borracho, le gusta chinguear? Obviamente eso es lo que va a ver el hijo. Pero si un hijo ve algo recto en el padre, que el padre, si bien es cierto es millonario, igualmente estaba entregado a Dios. Porque esto es clave. Job era millonario, pero aún así se entregaba por completo a Dios. Es muy difícil encontrar esas dos facetas. Porque muchas veces los millonarios dicen: yo tengo la plata, si me enfermo, doy toda la plata. Si se me daña el carro, me compro uno nuevo. Si la casa se me quema, no hay problema, tengo 5 casas más. Es muy fácil cuando tenemos todo decir: no dependo de Dios porque yo tengo todo. Pero cuando uno tiene todo y aún así depende de Dios, para mí eso tiene mucho más valor. El primer punto que voy a compartir, le voy a hacer 4 puntos en la mañana de hoy. Dice: el amor de Jesús no se mide por solo resultados visibles. Muchas veces nos enfocamos que Dios te ha bendecido porque tienes un carro nuevo, Dios te ha bendecido porque tienes una casa nueva, Dios te ha bendecido porque tienes una hermosa familia. Pero tú no sabes la intimidad de esa persona si Dios realmente lo ha bendecido. Por eso muchas veces los resultados no se miden por solamente lo que vemos. Una persona puede ser rica espiritualmente porque realmente tiene la presencia de Dios en su vida, tiene la presencia de Dios en su corazón, y realmente no depende de lo que las demás personas vean, sino que realmente él se siente millonario en la presencia de Dios. ¿Cuántos se sienten ricos y amados por Dios en la presencia de Dios? Eso es lo que realmente deberíamos aspirar. Un dato: yo no soy millonario ni nada, espero poder algún día hacerlo y poder darle a lo que realmente necesitan. Pero una vez nosotros nos convirtamos, cuando hablo de millonario, obviamente olvidémonos de la moneda, del dólar, olvidémonos de eso, pensemos en lo espiritual. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que con cualquier cosa tú quieras predicarle a una persona. Con cualquier cosa tú ves a una persona en la calle y no tiene comida, le das un plato de comida. Ves a un hermano que está abatido, oras por ese hermano. Ahí yo mido lo millonario de Dios, en lo espiritual. Porque son cosas que quizás nosotros lo vemos con otra persona, que estamos orando, que estamos bendiciéndolo, pero no son cosas visibles, porque puede ser que la obra quede ahí, pero tú no sabes lo que llegaste a hacer en el corazón de esa persona, o hasta dónde puede llegar esa oración hacia otra persona. Las cosas de Dios no se pueden medir. No se pueden medir con un número porque son realmente trascendentales. Hoy yo puedo bendecir la vida de Ronicín, del señor Ronnie, pero mañana puede bendecir la vida de Ronicín, pero pasado mañana puede bendecir la vida de Eitan, y pasado mañana puede bendecir la vida del hijo de Eitan. Son cosas que nosotros no podemos medir a simple vista. De ahí me gustaría saltar entonces a Job 3.
Vimos el inicio de Job, cómo vimos que Job era una persona bendecida por Dios, amada por Dios, todo lo bueno por Dios. Y aquí vamos a ver, para los que no conocen la historia de Job, a partir de ese versículo vino Satanás y tuvo como un diálogo con Dios de si tu hijo realmente te ama tanto, déjame tocarlo un poquito para que veas cómo te va a maldecir, cómo te va a ir en contra de ti, ya no te va a amar como lo hacía antes. Y aquí llega el capítulo 3, verso 1. Ya de todo eso que Satanás estaba haciendo con Job. Dice: después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo: perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y dense oscuridad, pósese sobre él una nube, llénelo de terror, la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuente el número de los meses. He aquí, sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, que espere la luz más no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora. Porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. Son palabras fuertes. Aquí, esto sigue narrando un poco sobre ese lapso de la vida de Job. Pero si ven, es un diálogo fuerte, con palabras fuertes. Es un diálogo que realmente para una persona que creía en Dios, que estaba con Dios, que predicaba de Dios, que ensalzaba a Dios, uno dice: ¿cómo Dios va a permitir eso? Muchas cosas de las que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito. Pero cómo duele no entenderlo ese propósito. Es fácil saber que voy a dar a luz, que el proceso de dar a luz para una mujer va a ser difícil, pero el propósito es mucho mayor que el momento de dar a luz. Porque uno dice: no, que ya termine, puja, termine. Pero cuando ves esa criatura se te va todo. Cuando ves esa criatura en tus manos y ves a ese pequeño, a esa pequeña creciendo, tú dices: valió toda la pena. Pero nosotros no entendemos muchas veces que toda nuestra vida tiene propósito y tiene un proceso. Son dos palabras que van muy ligadas. El proceso con el propósito van muy ligados. Porque sin el proceso no vamos a tener un propósito. Es fácil llegar a decir: yo quiero ser millonario. Pero ¿cómo vas a llegar a ser millonario si no emprendes, si no tienes una empresa, si no estudias, si no te preparas? Ese proceso es el que nosotros tenemos que llegar a alcanzar para poder llegar así a nuestro propósito. Y así es como la prueba que le estaba poniendo Dios a Job. No es tanto Dios lo estaba permitiendo, pero no era una prueba de Dios. La prueba era de Satanás, pero Dios estaba permitiéndolo. Muchas veces decimos: Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero no es Dios. A veces somos nosotros mismos que somos testarudos. A veces somos nosotros mismos que no vamos por este camino, pero Dios nos había dicho por este lado. Dios te dice: congrégate, ven a la iglesia, pero no venimos. Dios te dice: lee la Biblia todos los días, y no lo hacemos. Es como que si fuéramos
a hacer un examen final de la tesis para graduarnos en la escuela de la universidad y no estudiamos, ¿qué va a pasar? Fracaso. La vida de Dios, en la vida en Dios es muy similar. El segundo punto, aunque muchas veces no entendamos por qué Dios sana lo que nos duele, repito, aunque muchas veces no entendemos por qué Jesús no sana lo que nos duele de manera automática, Él va a seguir estando con nosotros. Job estaba pasando todo esto, pero Dios no lo dejó solo. Dios siguió estando con Job ahí, en ese momento. Vámonos ahora al capítulo 32, verso 1 al 5. Muchas veces nosotros nos tratamos de justificar ante Dios. Decimos, Dios, pero si yo cuido de mi familia, si yo trabajo a diario fuerte, si yo me esfuerzo, vengo a la iglesia, pero tenemos que entender, la vida del cristiano no se basa en justificación, es mera gracia. Que nosotros estemos aquí esta mañana es mera gracia de Dios. Y Job, en este lapso, en el capítulo 3, no lo entendía completamente. Dice, ha pasado muchos versículos, no me quiero extender porque es un libro muy largo, pero para parafrasearles, Job tenía 3 amigos que estaban en disputa en decirle, ¿por qué si tú amas tanto a Dios, por qué Dios te hace esto? Siempre va a haber gente murmurando a nuestro lado. ¿Por qué te va así? Tú no que eras cristiano y que Dios siempre está contigo. ¿Por qué te falta esto? Si supuestamente tú dices que Dios está contigo. ¿Por qué estás en necesidad si tú dices que Dios siempre te da todo? Siempre va a haber gente, aunque sean amigos, aunque sea familia, que sea nuestro círculo cercano, no quiere decir que esa persona está en la misma dirección de Dios con nosotros. A veces nos duele. Por eso el título de la Biblia, de la enseñanza, ¿cómo duele no entender? A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas. ¿A cuántos uno dice o dijo en su momento, yo doy todas por ti, y hoy en día no está con nosotros porque nos criticó, porque habló mal de nosotros, por cualquier cosa mala? Esa persona ya no está. Pero si hubiese sido Dios, al contrario, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado mal de Dios, hemos maldecido de Dios, hemos dicho ¿por qué no estás conmigo? Y aún sigue ahí. Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar, como en la vida de Job. Entonces estos 3 hombres dejaron de responder a Job. Hablo de los 3 amigos de Job, porque él era justo ante sus propios ojos. Ante los mismos propios de Job, él era justo. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus 3 amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él. Pero cuando vio Eliú que no había respuesta en la boca de los 3 amigos, se encendió en ira. Vamos a ver en todo este lapso del 32, si no me equivoco, creo que hasta el 37, que hay una disputa entre Eliú y Job, porque Job se trataba de justificar. Si bien es cierto, era una persona totalmente entregada a Dios, era una persona que estaba para todo en Dios, pero Dios lo hizo caer en dificultades, enfermedades. Para complementar un poco más lo que estamos comentando,
todos los hijos de Job se murieron. Él perdió todo, su ganado, sus bueyes, perdió todas sus propiedades. La esposa lo dejó, terminó criticándolo. ¿Quién en su sano juicio puede seguir glorificando al Dios? Obviamente, supongo que una persona totalmente entregada a Dios lo puede hacer, pero ¿quién en su sano juicio por lo menos no puede dudar de Dios? Yo humanamente, a mí me costaría. Yo creo que yo dudaría de Dios en esa misma posición de Job. ¿Cuántos no dudarían de Dios? Alguien que levante la mano. ¿Usted no dudaría de Dios? Ok. ¿Quién no dudaría de Dios? Yo creo que todos. Si una persona totalmente, como dice el versículo 2, creo que fue, intachable y recto ante los ojos de Dios, dudó de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántas noches nosotros no hemos estado llorando porque no tenemos en la nevera, porque no tenemos cómo pagar el colegio de nuestros hijos, porque no tengo para ponerle gasolina al carro, porque me botaron del trabajo? Quiero decirte algo esta mañana. Dios siguió estando contigo aún en esa necesidad. Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Obvio, como en todo contrato tiene sus letras pequeñas. Si nosotros no estamos en Dios, obviamente Dios no puede que nos deje. No digo que nos va a dejar, pero eso ya queda potestad de Dios. Como el video que vimos. Yo me imagino en esos tiempos, no me crean, pero a mí me gusta imaginar mucho, que hubo muchas personas que Dios le hizo milagros, pero hay muchas otras que no las hizo. Porque no era potestad de Él, era potestad del Padre. Así como no es potestad que tú tengas un carro nuevo, sino que andes en Metrobús, es potestad del Padre. ¿Qué sabe nosotros si Dios tenía un propósito más grande? Porque con ese carro te ibas a matar. Pero dice, no vas a tener carro, vas a andar en Metrobús porque yo tengo una potestad más grande que la tuya. ¿Cómo duele no entender? Yo quiero que esta mañana salgamos entendiendo, comprendiendo que el seguir a Dios, el seguir a Jesucristo va a doler. No es como lo pintan color de rosa. No es como los 5 primeros versículos de Job. Le dejo como tarea a los que no lo han leído, lean todo el capítulo de Job y van a ver que fue duro lo que él pasó. Pero Dios no lo abandonó en ningún momento. A mí siempre me gusta la frase que dice: Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Porque es muy fácil decirle al otro, a la persona que tenemos a nuestro lado: pero a ti la prueba que te dio fue fácil. Pero quizás tú eres mucho más fuerte espiritualmente, mucho más fuerte físicamente para soportar las pruebas que Dios nos da. Y así debemos verlo. Y a mí también me gusta visualizar de que cuando Dios nos da las pruebas más grandes, vienen sus mejores recompensas. Vuelvo y salgo del entorno de que es lo monetario. Muchas veces es lo monetario, pero muchas veces es lo espiritual. Muchas veces Dios nos pone en unas pruebas para que nosotros podamos tener mucha más fe, mucha más templanza, mucha más comprensión ante las cosas de Dios. Pero duele entender esas cosas. Nos vamos ahora a Job 38. El punto 3. Una fe genuina y real implica más confianza que comprensión.
Lo voy a volver a repetir. Una fe genuina y real implica más confianza que comprensión. Es muy fácil tratar de comprender cómo Dios hace las cosas, pero es mucho más difícil confiar. Porque muchas veces la confianza es a ciegas. Muchas veces la confianza es sin saber para dónde voy, pero confío en Dios. Y eso es lo que hacía Job. Y en el capítulo 38 dice, aquí ya había terminado, no había terminado, pero ya estaba terminando el diálogo de Job con Eliú. Y el Señor dice, versículo 2, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Esto está haciendo referencia a muchas partes que ya, lo que puedes volver al 8. Aquí está haciendo referencia al tiempo del arca de Noé. Job estaba ahí, no lo sabemos. Seguimos en el versículo 9. Cuando hice de una nube su vestidura y de su espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? Para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. Ella cambia como barro bajo el sello y como vestidura se presenta. Yo puedo seguir porque todo ese capítulo habla de las hechuras de Dios cuando Job ni siquiera había nacido. Y Dios le tira un párrafo de todas las cosas que ya él había hecho sin siquiera Job saberlo. Y aquí entra la disputa de Job con Dios, de decir una fe genuina y real implica más confianza que comprensión. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios hace las cosas, pero confiemos. Confiemos de que realmente es lo mejor para nosotros. Porque muchas veces duele no entender las cosas de Dios. A veces nos toca creer y quedarnos ahí confiando en Dios, aunque no entendamos las cosas. Porque las cosas de Dios, como yo les di el ejemplo antes de Ronnie Sin, Eitan y el hijo, no las vamos a ver ya, quizás las van a ver nuestros hijos, las van a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos, cuidar nuestra familia, nuestro vecino. Muchas veces el propósito que ya Dios ha comenzado en nuestra vida, el proceso, los fundamentos que ya Dios está plantando en nuestra vida, no los vamos a ver nosotros. Puede ser que sí, puede ser que lo veamos solamente un fragmento, pero puede ser que ni siquiera lo veamos. Y así se mueve Dios. En el capítulo de Job, en el capítulo 40, ya vemos que Job está cayendo en cuenta de que realmente estaba haciendo mal en maldecir el nombre de Dios, independientemente de ya lo que Dios le había
hecho a Job con todas las enfermedades, todo lo que había perdido, su familia, todo ese tema. Dijo, entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Y el que reprende a Dios responda esto. Habla Job: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo: ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y pisotea a los impíos donde están. Quiero quedarme aquí. Puedes poner, creo que el versículo 2. El 3. Me gusta mucho este versículo porque ya vimos que en el capítulo 3 Job estaba maldiciendo todo lo que le estaba pasando. Todo lo que había perdido, Job lo estaba maldiciendo. Pero como vemos en este capítulo, Dios nunca lo dejó solo a Job. Independientemente que Dios estaba teniendo un diálogo con Satanás para tocarlo, hacerle mal, dañarlo, herirlo. Pero siempre en lo más profundo del corazón de Job, siempre estuvo ese amor hacia Dios. Así debemos estar nosotros. Pensemos cuántas veces nosotros hemos renegado contra Dios. No quiero que lo vean como regaño ni como que le estoy tratando de hacer ver lo malo, pero tengamos una retrospección dentro de nosotros y realmente cuántas veces hemos dudado de Dios, si realmente Dios está con nosotros, si ha estado con nosotros. Yo muchas veces. Y yo considero que soy una persona que realmente he estudiado bastante la palabra de Dios, he pasado mucho tiempo con Dios y aún así he dudado algunas veces que Dios ha estado conmigo. Pero cuando realmente caigo en mí mismo y veo que realmente todo lo que he conseguido, todo lo que tengo realmente es por Dios, se me pasa. Y eso es lo que nosotros tenemos que rectificar, porque muchas veces nos quedamos en el dolor, nos quedamos en el llanto, nos quedamos en la queja. Porque como humanos es fácil tener todo eso. Pero como cristianos, toda esa duda, esa queja, ese dolor, debemos echarlo a un lado y traer la confianza hacia Dios. Porque aquí vimos que Job la tuvo. Dijo: he aquí yo insignificante. ¿Qué palabra más pequeña o qué palabra para bajonearte más grande que insignificante? Es una palabra bien denigrante. Y él mismo se la dijo: he aquí yo insignificante. ¿Qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Aquí Job entendió que no servía de nada maldecir a Dios ni maldecir todo lo que Dios había permitido hacia su vida, porque realmente Dios era mucho más grande. Vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo tan perfecto que nuestros corazones tienen un timing cuando palpita.
Nuestra sangre por las venas no para de correr. Dios nos creó tan perfecto que diseñó los ojos que parpadearan para que se siguieran lubricando. Dios nos hizo tan perfecto que si nos falta alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema digestivo, obviamente alguna de las otras partes se va a ver afectada. Si nos falta una pierna, obviamente podemos caminar, pero no va a ser lo mismo. Si nos falta un ojo, obviamente podemos ver, pero no va a ser lo mismo. Si tenemos astigmatismo, podemos ver con lentes, pero sin lentes, ¿qué vamos a hacer? Dios nos hizo tan perfecto que duele no entender lo que Dios hace con nosotros, pero hay que confiar en lo que Dios hace con nosotros. El hecho de no entender y de que duela lo que Dios hace con nosotros va a permanecer porque somos humanos y realmente nunca vamos a entender a Dios. Pero ahí está la comprensión de poder decir: no te entiendo, Señor. Y no es fácil decir no te entiendo y al mismo tiempo decir voy a seguir confiando en ti. Yo quiero que esta mañana salgamos con esa postura, con esa posición de decir: yo no entiendo por qué esto me está pasando, Señor. No lo entiendo, no lo comprendo, me duele. Yo no sé por qué mi hijo está así, mi hija está así. No entiendo por qué el jefe me la tiene velada. No entiendo por qué estoy pasando por esta enfermedad que no se me va. Es bueno que no lo entendamos, porque no somos Dios. Es bueno no entenderlo. Pero cuando llega ese conocimiento de no entenderlo y que al mismo tiempo duela, debe entrar la confianza en Dios de que hoy estamos así, pero mañana no vamos a estar así. La vida en Dios duele. El seguir a Cristo duele. Es fácil, como les dije, tenerlo todo y depender de todo, de ese todo. Nosotros como seres humanos y como cristianos normalmente solemos. ¿Cuántos se han tratado o se han acercado más a Dios cuando están en necesidad? Es mucho más fácil, porque la necesidad nos pone en un punto de vulnerabilidad que realmente tratamos de buscar una solución, tratamos de buscar algo que realmente nos pueda ayudar. Pero yo les instruyo a que sea en momentos de necesidad o en momentos de riqueza o en momentos de alegría o en momentos de tristeza, que nos sigamos acercando a Dios. No permitamos que cuando estemos en necesidad, bueno, me acerco a Dios. Cuando tengamos todo, también nos acercamos a Dios. Y va a haber personas como los amigos de Job que te van a criticar. Pero si estás así, no tienes plata. Yo tengo un amigo que vende buenos billetes de lotería. Chuzo, te puedes meter a las apuestas deportivas, eso es bueno. Hey, yo tengo un amigo que vende celulares chiviados. ¿Te quiere meter en el negocio conmigo? Es fácil poder conseguir todo más fácil. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Pero la vida en Cristo, la vida en Dios lleva un proceso. La vida en Dios no va a ser de hoy para mañana. Hermana Sabat, el primer día que usted conoció a Dios, ¿es la misma persona que es hoy en día? Pastora, usted era tremenda pastora.
Yo saqué lo tremendo de la pastora, quiero que sepan. No, mentira. Pero a mí siempre voy a tirar agua a la pastora, pero no digan nada. A mí siempre me gusta una anécdota que cuenta ella con mi tía Marta. Ellas chiquitas, obviamente, supongo que mi abuelo y mi abuela trabajaban, se iban a trabajar, iban a hacer sus mandados. En época de Navidad, a mí esta historia me fascina. En tiempo de Navidad, veo que los papás le envuelven los regalos a los hijos y muchos de los papás los ponen abajo del arbolito, o hay otros que los guardan y los esconden, como para que no sepan, como te los pongo el último día. La cosa es que dice la pastora que el compinche fue la hermana, la tía Marta. Encontraron el spot donde estaban los regalos guardados, envueltos. Estaban envueltos ya como para ponerlos solamente abajo del arbolito. Lo encontraron y adivinen qué hicieron. Los abrieron, ya estaban envueltos. Los abrieron y empezaron a jugar con los juguetes. Con la muñeca, con la casita, con el juego de té. Yo no sé qué juguete habrá sido. Los papás obviamente no estaban en la casa, pero ellas se parrandearon sus juguetes. Pasó el tiempo y no sé hasta qué punto dijeron, bueno, ya está aquí. Lo volvieron a guardar en la caja y lo volvieron a envolver. Y lo volvieron a poner en el lugar donde estaba. Y como si nada. Y el día de Navidad fueron a abrir emocionados sus regalos. En su mente ya sabían qué era. Pero yo me imagino la escena de la tía Marta y la pastora gritando, eso es lo que yo quería. Emocionada, pero ya habían jugado. Dañamos el proceso. Dañamos la emoción, porque la vida en Cristo es emoción. ¿Para qué vamos a abrir el juguete si no vamos a disfrutar el proceso de que pase el 16 de diciembre, el 18 de diciembre, el 20 de diciembre, el 22 de diciembre? Esperemos el proceso. Disfrutemos el proceso. Suframos el proceso. Que el proceso nos duela. Y que cuando llegue la victoria, nosotros gritemos gozoso. Alcancé la victoria. Yo creo que tiene más satisfacción pasar por un proceso quizá doloroso, no tan fácil, y al final decir, eso es lo que yo quería. Eso es lo que nosotros realmente deberíamos aspirar, porque también en el proceso nosotros llegamos a aprender cosas. Dios nos llega a enseñar cosas que quizás si nos los da ya no lo vamos a aprender. Y quizás Dios sabe que si te lo da ya te alejas de Él. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta a nosotros. Esperar el proceso. Esperar que realmente pasemos todo el proceso y Dios nos dé la victoria en el momento justo. Y eso es lo que Job veía. Quiero que vayamos al capítulo 42. Y aquí llega el último punto. Cuando aparecen los no de Dios, no significa que nos ha dejado solos. Solo significa que Él está obrando de una perspectiva humanamente mayor que nosotros no entendemos. Entendamos que Dios no es humano. Dios trabaja en una perspectiva espiritual que nosotros no vamos a comprender jamás. Jamás vamos a comprender. Pero cuando entendemos de que la cosmovisión de Dios realmente pasa toda barrera, pasa todo dolor, pasa toda estructura, entendemos de que realmente Dios tiene un propósito más grande con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con ustedes? Aquí todos deberían levantar sus manos, porque si no, no sé por qué estamos aquí. El propósito de Dios quizás para unos va a ser más grande, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, en nuestros trabajos, como familia. ¿Quién quita que aquí sale un pastor de las iglesias más grandes del mundo, de Panamá?
¿Te gustaría, Fernando? ¿Quién quita? Adiós ciclismo y dedícate a lo mío. ¿Quién quita? ¿Quién quita que Dios le dice, Ronnie, hasta aquí los vidrios? Chao, dedícate full a mí. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque tú sabes que tu trabajo lo tienes seguro. Tu paga la tienes seguro. Pero con Dios va a haber momentos de altas y bajas. Pero cuando Dios recompensa bien. Por eso le digo, no es solamente monetario, sino también espiritual. Porque a veces nosotros como humanos traducimos mucho las bendiciones de Dios con lo monetario. Y si bien es cierto, lo monetario es parte, pero no es solamente lo monetario. También es la salud espiritual, que mi familia esté bien, que haya paz en mi casa, que yo estaba en un buen trabajo y al día siguiente me ascendieron. A mí me gustaría que me ascendieran lo más pronto posible porque ya me voy a casar. Ayer no tenía pensado decirlo, ¿no? Pero realmente tanto Mar como yo estamos muy contentos y ya tenemos fecha para el otro año. Primero Dios, el otro año ya nos vamos a casar. Estamos muy contentos porque se ha ido poniendo todo sin nosotros planearlo. Y es bonito pues vivir el proceso porque obviamente yo no me he casado, pero muchos de los que se han casado dicen que en el camino siempre hay pelea, mucha trifulca, mucha disputa. Yo quiero esto, tú quieres esto. Pero todo eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque al final todas esas pequeñas cosas son lo que van a, en este caso, a fortalecernos como matrimonio. Pero en el caso de ustedes, todo eso es lo que nos va a fortalecer en la vida en Cristo, en nuestra vida profesional, en nuestra vida universitaria, en nuestra vida interpersonal, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Todo es un proceso. Ahí dígale a la persona que tiene a su lado, ¿cómo duele no entender? Duele mucho no entender a Dios. Y en Job 42 dice, ya terminando todo lo que había pasado con Job y la disputa que tenía Satanás con Dios y Job con sus amigos y el diálogo que tuvo con Eliú, Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía. Aquí Job hace énfasis. No comprendía las cosas de Dios, las cosas que le estaba pasando. No lo comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido solo de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Es fácil saber de Dios porque lo escuchamos. Pero no es fácil, pero después de oírlo, de escucharlo, cuando ya nosotros lo vemos, es como ya la confirmación de que realmente Dios está. Al final, uno cuando escucha algo, dice, siempre tiene su pizca de duda. Pero cuando uno lo ve, es que realmente uno comprende que ha estado ahí. Y Dios y Job lo vio. El versículo que sigue, sí. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Ese es el verso 7. Y de ahí
quiero saltar directamente al verso 10 en el mismo capítulo. Ya después de todo lo que a Job le había pasado, que había perdido todo su ganado, sus propiedades, había perdido sus hijos, todo. Y quitó, voy a leer la versión de acá, pero puedes dejarla. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él. Y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y aquí se veía la multiplicación de Dios en la vida de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Puedes poner en el versículo 1, que salía en el capítulo 1, la cantidad de bueyes y de camellos que tenía. Aquí dice, en el capítulo 1 dice 7,000 ovejas, y en el 42 dice 14,000. Esa multiplicación está fuerte. Después dice 3,000 camellos, y acá dice 6,000 camellos, o sea que lo multiplicó por 2. Acá dice 500 yuntas de bueyes, y aquí dice 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y aquí dice 7 hijos y 3 hijas. Y acá dice que igual Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, ahí redacta los nombres de ellos. Y termina más o menos diciendo que Job murió viejo y lleno de días. ¿Cuántos quieren morir lleno de días? Eso quiere decir que fueron muchos días y fueron días bendecidos. Yo creo que aquí nadie quiere vivir para sufrir, para sufrir dolor, con escasez. Nadie. Y si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos da la palabra de que vamos a ser bendecidos. Y cuando Dios nos bendice, muchas veces es mucho más, y muchas cosas a veces no son multiplicadas, porque aquí, después que Dios le bendice con hijos nuevos, en el versículo 15 del último capítulo dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Eso es una bendición también, porque Dios te puede dar hijos, pero si te da los más hermosos como yo, ahí tú eres doblemente bendecida, pastora. Así son las cosas de Dios. Muchas veces Dios nos pasa por el proceso, nos pasa por un camino que no es tan fácil, nos hace pasar por situaciones difíciles, pero porque Dios te quiere dar más. Y muchas veces el mismo obstáculo ni siquiera es Dios ni Satanás, somos nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos que nos ponemos en lo mínimo. Pero Dios no te quiere dar solamente 3 proyectos, Ronnie. Dios te quiere dar 80, que no te deja abasto, que tienes que conseguir más contratistas y abrir 15 sucursales. 15 sucursales usted no se va a dar abasto. Ahí entra Ronicín. Y cuando entra Ronicín, obviamente eso lleva un proceso. Ya para tener 15 sucursales, ya Eitan va a estar grande. Ahí entra Eitan. Hay que soñar. Quizás no va a ser 15, puede ser que sean 3. Puede
puede ser que sean más, o puede ser que no sean nada de vidrio. Ojo, no ojo, oído. Muchas veces en ese proceso Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Dios te va a decir, no quiero que vayas para allá, quiero que vayas para Nínive. A nadie le gusta ir a Nínive, los que saben la historia de Jonás. Es fácil cuando estamos bien, estamos chilling, estamos disfrutando. Pero ¿y si Dios te quiere sacar, ¿a quién más? Te quiere sacar de los dulces. Y Dios te dice, yo estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Y Dios te dice, no, yo quiero que tú salgas de los dulces porque yo siento que tú vas a abrir 3 colegios grandes. Un ejemplo. Uno nunca sabe. Esas son las cosas de Dios que a veces nosotros no entendemos y duelen. Porque son cosas que realmente nosotros nos hemos desempeñado todo el tiempo y al final Dios tenía un propósito diferente con nosotros. Y así mismo son las cosas de Dios. Como lo comentó el pastor antes que yo empezara, hay que comprometernos con las cosas y los departamentos de la iglesia. Hay diferentes departamentos que quizás han estado dormidos, han estado apagados, pero somos un cuerpo. ¿Cuántos no sirven en nada y les gustaría servir en algo? O que sirven en algo y les gustaría servir en algo más. A ver la mano. Veo 1, 2, 3, 4, 5. Y yo sé que hay algunos que quizás no me da el tiempo, quizás no me da. Pero si Dios así lo permite. O quizás no somos nosotros. Al amigo que vayamos a invitar próximamente, quizás Dios lo toca y se queda con nosotros y así vamos creciendo. Pero ¿cómo duele no entender las cosas de Dios? Y para ir terminando, como les comenté en el primer punto, el amor de Dios o Dios no se mide por los resultados visibles. Muchas veces creemos que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, nos ha desamparado, pero no es así. Muchas veces Dios está esperando. Muchas veces Dios espera en el proceso. No siempre vamos a tener una voz audible de Dios diciendo esto, aquello, lo otro. Dios está esperando que realmente tengamos confianza plena en Él. Así que yo quiero que salgamos esta mañana entendiendo y sabiendo que el camino en Cristo no va a ser fácil, va a doler. Pero hay que creer y confiar en Dios. Independientemente de cómo sea nuestro estado hoy en día. Porque nosotros nos enfocamos en el hoy, pero también tenemos que pensar en el mañana. En cómo voy a pasar mañana, qué voy a conseguir mañana, cómo quiero que mis hijos, mis nietos, las personas que están a mi alrededor vean mi relación con Dios. Eso es importante. Las cosas que quizás no vemos. Me gustaría que se pongan sobre sus pies.